Entonces, voy a aplicarle hoy el taller número 1, factores bióticos y abióticos del medio natural. El estudio de la naturaleza no se puede reducir al inventario y descripción de sus elementos. Es necesario buscar las relaciones existentes entre ellos, cómo interaccionan los elementos que se muestran en la imagen. Ahí en la imagen ustedes ven que hay factores bióticos y factores abióticos. Y la pregunta es cómo interaccionan los elementos que existen aquí. Hasta hace algunos años, los seres vivos se estudiaban aislados. De una planta se decía su tamaño y se describían sus partes, como era su tallo, su raíz, sus hojas, su fruto, sus flores. Igual se hacía con un animal. Se dibujaba su forma, se le clasificaba en un grupo y se le describían sus órganos o sus correspondientes funciones. Lo anteriormente se hizo durante mucho tiempo, aunque no era lo más correcto. Piense en contexto. Si esta forma de estudiar los seres vivos no es la más apropiada, ¿cómo se debe realizar dicho estudio? ¿Cuáles son sus ideas al respecto? O sea, diciéndolo en otra forma, las plantas y los animales se estudiaban aislados, se estudiaban sus partes y sus formas, ¿no? Por decirlo así. Pero esto no era la más correcta. Más adelante vamos a seguir leyendo y se van a dar cuenta cuál es la respuesta. Número 2. En el año 1869, Ernesto Haeckel le dio importancia a una verdad de la naturaleza que no se había tenido en cuenta antes. Haeckel le recuerda a todo el mundo que ningún ser vivo está aislado. Toda planta o animal recibe la acción de los elementos del medio en donde se desarrolla la lluvia de un lugar, la humedad del suelo y del aire, la temperatura y los otros seres vivos determinan la forma de ser de un organismo y de su propia supervivencia. Lee nuevamente el párrafo anterior. ¿Estás de acuerdo con su mensaje? Si lo estás, toma como ejemplo una planta o un animal de tu región y demuestra cómo el agua, la humedad, el viento, el suelo, la temperatura y otros organismos han determinado la forma de su cuerpo y su comportamiento. Lo que se quiere decir es que los seres vivos, todos dependemos tanto de factores bióticos como de factores abióticos. No vivimos aisladamente. Entonces debe diseñar cómo los factores abióticos han determinado, ¿no?, la forma de una planta o un animal, la forma de su cuerpo y su comportamiento. Por ejemplo, ustedes saben que los peces tienen esa forma ahusada. ¿Por qué tienen esa forma ahusada los peces? Piénsenlo. Igualmente, las iguanas. ¿Por qué las iguanas ustedes piensan que son de color verde? O sea, eso es lo que ellos quieren en esta segunda parte, pues, que ustedes piensen un ejemplo y ver cómo el ambiente ha hecho, pues, modificaciones en sus cuerpos, en su comportamiento, que lo han ayudado a adaptarse y a sobrevivir en el medio. En la número 3 se le presentan varios ejemplos. Entonces usted tiene que hacer un cuadro que debe llevar el organismo, el cambio que tiene, para qué le sirve ese cambio y qué factor biótico o abiótico ha producido el cambio. Vuelvo y repito, el cuadro va a tener 4 aspectos: el organismo, el cambio que ha sufrido el organismo, para qué le sirve este cambio, y el cuarto cuadro es el factor biótico o abiótico que produjo el cambio. Por ejemplo, en el número 1 tenemos el fraileón. ¿Qué es el fraileón? El fraileón es una planta que crece en los páramos andinos. Tiene hojas recubiertas con una tupida vellosidad. Entonces, ¿cuál es el organismo? El fraileón. O sea, ¿qué estructura tiene el fraileón o cuál es el cambio? El cambio que es tener hojas recubiertas con la tupida vellosidad. ¿Y para qué le servirá? Te dirán para qué le servirá y cuál es el factor biótico o abiótico que le sirve, de los factores abióticos que hemos estudiado. Y asimismo, tienen que hacer con cada uno de los otros ejemplos. El buchón sería el número 2, los patos el número 3. Dice, los patos han desarrollado unas membranas entre los dedos de sus extremidades inferiores. Entonces, el organismo serían los patos. ¿Cuál sería el cambio?
tener membrana entre los dedos de su extremidad inferior. ¿Y para qué le sirve tener esa membrana? ¿Y cuál va a ser entonces el factor biótico o biótico que lo produce? Si fue la temperatura, si fue el suelo, si fue, qué sé yo, la energía solar, ¿no? Así mismo siguen con los conejos, los árboles, las plantas, los cactus, las personas, los saltamontes, las algas, las personas, los pingüinos, los animales. Aquí es importante recalcarle, jóvenes, que yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes van por lo menos a Boquete, cómo usted ve la persona que está como bastante rosada, rosadita. ¿A qué se debe? A que ellos tienen bastante glóbulos rojos. Recuerden cuál es la función de los glóbulos rojos. La función de los glóbulos rojos es captar el oxígeno que hay en la atmósfera y llevar este oxígeno a la célula. Entonces, esto porque es importante. Esto es importante, por ejemplo, vamos hablando de los futbolistas. Usted ha oído hablar que los futbolistas, cuando van por lo menos a los lugares altos, como es en Bolivia, en Perú, qué sé yo, ellos deben ir antes, semana antes, para adaptarse. ¿Por qué razón? Nosotros aquí en Panamá, nuestro cuerpo, tenemos cierta cantidad de glóbulos rojos, por decirlo así, que capta este oxígeno. Pero ¿qué pasa? En las alturas hay menos cantidad de oxígeno. Recuerden cuando hablamos de la presión atmosférica, en las alturas hay menos cantidad de oxígeno, menos cantidad de gases. Entonces, al tener mayor glóbulos rojos en el cuerpo, va a tener mayor probabilidad de captar más oxígeno. Por eso que a los futbolistas se les lleva anteriormente, ¿para qué? Para que su cuerpo comience a generar una mayor cantidad de glóbulos rojos y así poder captar mayor cantidad de oxígeno. Y a la hora de jugar fútbol no se cansan porque van a tener oxígeno suficiente. En la pregunta número 4, en la parte número 4, tenemos que también el hombre como ser vivo que recibe la acción de los elementos de su medio. Sin ir muy lejos, en el interior de nuestro intestino delgado, viven miles de plantas microscópicas que forman la llamada flora intestinal. Sin ella no podríamos digerir y asimilar muchos de los alimentos que tomamos. Tan cierto en lo anterior que cuando un recién nacido tiene problemas para desarrollar su flora intestinal o carece de ella, no retiene la leche materna, sufre diarrea permanente y puede fallecer. A continuación aparece un listado de elementos de cada uno de ellos debe decir cómo influye en tu vida, si es favoreciéndola o perjudicándola o determinando algún comportamiento. Aquí también tienen que hacer un cuadro, el cual van a poner el organismo, si influye perjudicándote o favoreciéndote y cómo, en qué te perjudica o en qué te favorece. Por ejemplo, los árboles. Ustedes ponen primero el elemento de los árboles, entonces, ¿te favorece o te perjudica? Me favorece, por decirlo así. Entonces, ¿qué me favorece? Me da sombra, me da alimento, me sirve para cobijo, a los animales les sirve para hábitat, etc. Así mismo deben hacer con todo lo demás que se está nombrando ahí. Parte 5. ¿Qué otros elementos de tu vivienda, de tu región o del mundo afectan tu vida? Anótalo y di la manera cómo se relacionan contigo. Por ejemplo, hay veces que nosotros tenemos vecinos que no son buenos vecinos y esto afecta nuestra vida. O otro elemento, que sé yo, si estamos cerca de los ríos, si tienen cucarachas, si tienen pulgas, qué sé yo en su casa, ¿no? Todo eso ahí ustedes piensan que hay cerca de su vivienda y que lo pueden afectar. En la número 6, los elementos factores que influyen sobre cualquier ser vivo se clasifican en dos grupos, factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son aquellos que tienen vida, nosotros somos afectados por plantas y animales, ellos son factores bióticos. A su vez también nosotros afectamos la planta y los animales, en consecuencia también somos factores bióticos. Los factores abióticos son los factores inanimados del ambiente que afectan a todos los seres vivos. La luz, la temperatura, el aire, el grado de humedad, la clase del suelo, la presión atmosférica, el grado de salinidad del agua, los vientos son factores abióticos. Piensa en un ser vivo de tu región, planta o animal. Dibújalo y escribe a su alrededor
los factores bióticos o abióticos que lo influyen. Usted puede dibujar un perro y pone con flechita, ¿no?, todos los factores bióticos y abióticos que influyen sobre el perro, o cualquier otro animal o cualquier otro organismo. 7. El prefijo bio significa vida. Las siguientes palabras llevan dicho prefijo: biología, biólogo, bioelemento, bioalfera, bioma. ¿Qué tienen de común su significado? Búscalo en el diccionario y escríbelo. Tienen que buscar el significado de estas palabras en el diccionario y escribir quién tiene en común. Número 8. Tú eres un ser vivo y como tal eres afectado por factores bióticos. Describe la influencia que recibes de otras personas que te rodean, de las plantas y de los animales. Tú, como un ser vivo, ¿no?, ¿qué influencia recibes de otras personas, de las plantas y de los animales? 9. También los factores abióticos influyen en ti como un ser vivo, como eres. Describe cómo te afecta la temperatura, la luz, el aire, la humedad, la presión atmosférica y la altura del sitio geográfico donde resides. Compárate con personas que viven en condiciones de clima diferentes, ¿no? Tienes que ver cómo estos elementos del ambiente influyen sobre ti como ser vivo. La temperatura, qué sé yo, la luz solar, el aire, cuando llueve mucho, imagínense que se forman inundaciones, ¿no? Tienen que pensar. Y la última, que es la 10. Si un animal o una planta se le modifica algún factor biótico o abiótico, inmediatamente se siente que reacciona al cambio. Una planta trepadora que se priva de ese soporte buscará un nuevo punto de apoyo. Aquella a la cual se le prive la luz, no tiene la posibilidad de hacerlo, modifica sus tallos en busca de la misma. Diseña y realiza un experimento donde demuestre la afirmación anterior. Aquí le pusimos un dibujito en donde el cual usted ve que las plantas, ¿no?, estaban normalmente creciendo erguidamente. Pero ¿qué pasó? Se cayó el frasco donde estaba. Entonces que las plantas, ¿no?, buscaron la forma cómo modificar su tallo para seguir creciendo buscando la luz solar. Entonces nosotros lo que queremos es que ustedes piensen en un experimento y hagan lo mismo. Por ejemplo, qué sé yo, los que han tenido gallinero, ¿no?, saben que anteriormente se ponía una escalera para que las gallinas subieran al gallinero. Pero ¿qué pasa si usted le quita la escalera? ¿Qué van a hacer las gallinas? Ellas van a buscar la forma de cómo llegar a ese gallinero, ¿no? Igualmente, si la gallina usted le tumba el árbol donde ellas duermen, entonces ¿qué hace, no?, para buscar, para suplir ese elemento? Entonces eso es lo que queremos que ustedes hagan. De todas maneras, recuerden que yo siempre estoy dando vueltas y cualquier pregunta me la pueden hacer.